Muy buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol. Ahora, como siempre, inmediatamente después de la edición central de Noticias Caracol. Como lo veían hace instantes aquí con Jorge Alfredo, Malú, con Víctor Grosso y con Sol Suárez, el equipo económico, la noticia de hoy es económica y tiene que ver con algo que muchos estaban esperando y millones de personas estaban clamando, sobre todo los responsables de las cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que hay en Colombia y que sustentan el 90% del empleo formal en nuestro país. Es decir, son la fuerza más importante de la economía, que son estas pequeñas y medianas industrias y empresas en Colombia. El gobierno, como ustedes lo han oído, acaba de anunciar auxilios, subsidios para las nóminas de manera parcial. Por eso hoy la noticia sigue siendo esa. ¿Cómo van a ser esos subsidios? Con el paso de las horas, el equipo económico del gobierno va a explicar en detalle qué empresas van a poder acceder, desde cuántos y hasta cuántos empleados deben tener, cuánto les van a cubrir de esas nóminas, por cuánto tiempo. Esa será sin duda una lista, un pliego de preguntas que seguramente con el paso de las horas va a absolver el gobierno y su equipo económico, repito, que ha anunciado esta emergencia económica, con un anuncio que además hace parte de muchos otros, como auxilios para familias más vulnerables, como auxilios también para empresas de todo el país, especialmente aerolíneas, empresas de transporte, en fin, el gobierno diciendo que la prolongación de la cuarentena pues obliga al Ejecutivo, al Estado colombiano a asumir medidas de choque drásticas, más de las que ha tomado, ha dicho el presidente Duque, para poder aliviar el tema del impacto que ha generado esta cuarentena general que ya completa más de 50 días. Hemos invitado a Rosemary Castro, ella es la presidenta de ACOPI. Rosemary, es un gusto saludarla aquí en Noticias Caracol Ahora, en Sala de Prensa. Gracias, Juan Roberto. Rosemary Quintero. Rosemary Quintero, presidenta de ACOPI, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ustedes han venido haciendo una cantidad de peticiones muy importantes y la más importante era esa. ¿Qué tanto puede aliviar el pago o el subsidio, al menos parcial, del pago de las nóminas de los empleados de esas pequeñas y medianas empresas? Pues, Juan Roberto, si nosotros tomamos el empleo que generamos, donde hay una gran concentración de salarios mínimos, hasta 2 salarios mínimos estamos hablando prácticamente de casi 6 billones de pesos, lo que significa la nómina de algo más del 70% de los empleos formales, porque nuestra propuesta desde el inicio está basada en empleo formal que se puede ratificar por el PILA. Realmente una excelente noticia porque en este mar de circunstancias que nadie tenía previsto y que tenemos limitaciones económicas, así como hay limitaciones fiscales, las empresas están ahogadas, asfixiadas con tantos compromisos aplazados. El compromiso de las nóminas es la prioridad y creo que cualquier aporte en este momento, así sea proporcional a los diferentes salarios que se generan desde la MIPYME, es bastante importante. Rosemary, ¿por qué no le hacemos a los televidentes de Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol Ahora una radiografía de estas empresas y empecemos con un rápido cuestionario? Una pequeña empresa en Colombia tiene en promedio ¿cuántos empleados? Nosotros podemos mirar, para ubicarnos en el escenario completo del país. Colombia es un país de microempresas. De los más de 1.600.000 empresas que representamos nosotros, prácticamente 1.500.000 son micros. Ubiquémonos en número de trabajadores, que es más fácil. Sí. Esas son las empresas que generan hasta 10 empleos. Si vas de 11 hasta 50 trabajadores, estamos hablando de pequeña empresa. Y si vas de 51 hasta 200 trabajadores, estamos hablando de mediana empresa. O sea, la microempresa es lo más representativo en número. En generación de empleo, la mediana empresa y la pequeña son más significativas. ¿Hay algún registro, Rosemary, por ejemplo, de qué sector es el más representativo en estas microempresas? ¿En qué sector de la economía? Mira, nosotros los afiliados que tenemos, y siempre ha sido histórico, es más, ese fue parte del origen de ACOPI, nosotros tenemos un gran porcentaje
de industria manufacturera. Por eso nos escuchan muchas veces en solicitar temas muy específicos para proteger de una u otra manera la industria manufacturera y la producción nacional. Sí, Rosemary, usted me dice, me corrige la cifra que me dio ahora, ¿cuánto vale la nómina de todas estas micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia al mes? Nosotros estamos hablando de aproximadamente 8 billones de pesos, aproximadamente. De los afiliados suyos, de la gente a la que usted representa y con la que usted prácticamente habla todo el día, ¿cómo es el panorama promedio hoy de una empresa de esas que lleva 50, 55 días parada? Pues hay una gran afectación de más del 50% de los ingresos en la mayoría de las empresas que hemos encuestado. Por eso la activación o la reactivación gradual de los sectores ha sido un alivio, porque pues ya comienzas a organizar nuevamente tu empresa, comienzas a organizar la producción y por consiguiente las ventas y las expectativas de ingresos. Sin embargo, Juan Roberto, no ha sido fácil, se está dando un proceso de reajuste de precios porque hay muchas materias primas que hoy tienen un costo más significativo. Y a eso también debemos adicionarle el cumplimiento de los protocolos, que no es un tema fácil. Reconocemos la obligación y la importancia, pero eso toma su tiempo y requiere también una inversión. En ese orden de ideas, acuérdate que también hemos tenido dificultades en acceso al crédito. Nosotros, de 4 empresas que solicitan el crédito, solamente se le concede a una empresa. El panorama es bastante complejo. Algunos empresarios ya tienen dificultad porque sus trabajadores saben que están solicitando crédito y ya no les creen. O sea, se genera la expectativa, estamos retrasados, ya te voy a solucionar, pero casi que ya no le creen a muchos empleadores. Claro, y se vuelve una cadena de desconfianza y de angustia horrible. Rosemary, ¿tienen ya cifras de pérdida de empleos en este sector de la economía que, repito, es tal vez el más importante? Pues tú miraste la última información que entregó el DANE. Más de 1.500.000 personas que hoy entran al mundo de los desocupados. Hay un dato muy importante y lo resalto porque nosotros representamos gran parte de esos empresarios, más de 200.000 empresarios, gente que autogenera sus ingresos, personas independientes que tienen pequeños negocios, cerraron. Eso para nosotros es bastante alarmante y si a eso le sumas que más del 60% está considerando despedir personal en los próximos 3 meses, es bastante alarmante y significativo para nuestros indicadores. Y ahí, ¿cómo pesa, o mejor, cómo contrapesa, Rosemary, el anuncio del gobierno hoy de subsidiar parte de la nómina? ¿Puede hacer que se reversen esas decisiones de despidos de parte de esas empresas pequeñas y medianas y micro? Importante, Juan, porque una de las condiciones que nuestra propuesta contempla adicional a empleo formal precisamente es el compromiso por parte del empleador de mantener su equipo de colaboradores, pues es un esfuerzo de todos. Yo creo que el sector empresarial MIPYME, el 65% hasta ahora no ha tocado su planta de personal. Creo que ese compromiso con ese apoyo social a la nómina es bastante importante y juntos vamos a seguir adelante. Es un gran esfuerzo no solamente del gobierno, de los empresarios, sino también de los mismos trabajadores que se están arriesgando, que todos estamos incluso adaptándonos a este nuevo estilo de vida que no es fácil, pero es lo que nos corresponde asimilar. Mire, Rosemary, esta pregunta más tiene un componente, perdóname la expresión, mucho más idealista. Estamos hablando de que estas empresas además representan lo mejor de los colombianos, porque puede ser una empresa chiquita, de 5, 6, 7 empleados. Es que el que tenga hasta 50, hasta 100, pues es una empresa pequeña y mediana, como usted nos está diciendo. De estos casos, en medio de esta tormenta por la que estamos atravesando, cuénteme uno que la haya conmovido.
No, muchísimos. O sea, ¿sabes qué me ha preocupado significativamente? Los emprendedores. Personas que apenas tienen 1 año, 2 años de estar haciendo ese esfuerzo empresarial y no tienen muchas posibilidades de acceso a crédito, es muy limitado. Eh, y por consiguiente, si tú miras el mercado, es un mercado que todavía no tienen consolidado. Son personas muy jóvenes que quizás tienen buen relacionamiento, pero en estos momentos es complejo. Tienen una ventaja los jóvenes a través de dinamizar el tema empresarial a través de la virtualidad, pero los compromisos no esperan. Lo que es económico se resuelve con dinero. Por eso muy importante esta excelente noticia, y vale la pena también decir, Juan Roberto, en el Congreso Nacional de ACOPI el presidente ratificó que él es el presidente de las MIPYMES. Creo que esto es una muestra de ese compromiso, y el país realmente es un país de MIPYMES. Por consiguiente, los mismos documentos de entidades multilaterales lo ratifican. Aparte de los problemas sociales que genera una crisis como esta, el gran epicentro de la crisis, también la MIPYME juega un papel preponderante. Es un papel fundamental. Es Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI a nivel nacional, la que representa, como ella dice, estas MIPYMES, que yo creo que hablo por muchos colombianos. Tenemos que agradecerles porque son un pilar de la economía, un pilar de la sociedad, y mire todo lo que hacen. Es que yo creo que en esta crisis muchos en Colombia no lo sabían y han entendido la importancia de estas micro, pequeñas y medianas empresas, que creo que es la manera adecuada de denominarlas. Rosemary, un gusto saludarla y gracias por habernos acompañado. A ti, Juan Roberto, muchas gracias por este espacio. Muy bien, Rosemary Quintero, la presidenta de ACOPI, aquí en Sala de Prensa. En instantes hablamos de la salida de los niños a la calle, la posibilidad que ha dado el gobierno y los cuidados que hay que tener con los pequeños. Ya regresamos. Pues regresamos a Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol con otra de las decisiones que ha tomado el gobierno en las últimas horas, que tiene muchas aristas en el plano de la salud, no solamente física, sino también mental y hasta espiritual, dicen muchos. Y es la posibilidad de que los menores de edad, los niños y los jóvenes, puedan salir por espacios de media hora, según lo establezcan las autoridades, según las recomendaciones que han entregado Bienestar Familiar, algunos, los más pequeños, acompañados por un adulto, los otros por espacio, repito, todos de media hora, pero como decía el presidente Duque en su alocución de ayer, en sus anuncios, decía, al menos para que puedan tomar el sol, el viento. Eso tiene una cantidad de componentes que por supuesto pasan por el desarrollo de los pequeños. Hemos invitado a Francisco Sandoval, ya ha estado con nosotros, un gran amigo de esta casa, director del Centro Javeriano de Formación Deportiva. Francisco, gracias por acompañarnos de nuevo. Buenas tardes, Juan Roberto, muchas gracias por la invitación. No, señora, usted por atendernos, muy querido. Francisco, el tema de los niños. Habíamos hablado con usted hace algunos días, algún par de semanas, sobre el tema del beneficio del ejercicio, los cuidados, las prevenciones, pero ahora estamos hablando de los niños, de lo más preciado, de lo que más queremos y de lo que más queremos cuidar. ¿Qué tanto bien le puede hacer a un niño salir media hora, un rato, como lo ha dispuesto el gobierno en las últimas horas? Pues la medida que ha tomado el gobierno ciertamente es contradictoria, porque la respuesta a tu pregunta es muy directa, es totalmente beneficioso, es indispensable para el desarrollo de los niños el disfrutar del aire libre, de la recreación, de la lúdica. Es indispensable que los niños hagan actividad física. Más adelante podemos hablar de las recomendaciones internacionales al respecto. Pero lo contradictorio de la medida está en que me parece que se debió haber tomado con mucha más antelación, con mucha más preparación, apoyado el gobierno en otras instancias gubernamentales como el Ministerio de Educación, porque ciertamente esto debe haber tenido un contexto y un proceso formativo previo a la implementación de esta medida, que puede ser, insisto, beneficiosa, es mandatorio para los niños, pero puede ser también muy perjudicial a nivel social para ellos mismos y para sus familias. Recordemos que el propio ministro de Educación ha dicho que el 70% de los niños convive con personas de 70 años o más, que son las personas que están en condición de más riesgo para el contagio y
y su condición puede ser muy grave en el caso de un contagio de COVID. Recuerdo, a propósito de eso que usted menciona, que hace algunos días cuando hablábamos usted y yo de la autorización a la gente para poder salir a hacer deporte, hacía énfasis en lo mismo, en los riesgos de contagio a la hora de salir a hacer ejercicio. Alguien me decía hoy aquí que con los niños el cuidado debe ser el doble, porque el tema es que un niño es un poquito más relajado, es más despistado a la hora de tocar superficies, en fin, por eso tal vez usted menciona el tema de que es contradictorio. Sí, claro, claramente, Juan Roberto. Por ejemplo, cómo el gobierno va a implementar una medida entre unas edades tan diferentes que son entre los 5 y los 17 años. No es lo mismo, y los que somos padres de familia lo sabemos, un niño a los 4 o a los 5 años que a los 12 o a los 13. Ciertamente los niños son difíciles de controlar porque precisamente su necesidad de exploración, sobre todo en las edades más tempranas, hacen que puedan tocar todos los objetos, están en una fase de exploración muy grande, que se arrastren, que puedan, digamos, explorar todo el espacio que tienen a su alrededor, y muchas veces los padres de familia tenemos que dejarlos sueltos, entre comillas, por ahí, para que ellos puedan cumplir con esa fase que es indispensable a la hora de su desarrollo motor y su desarrollo intelectual y social. Por eso me parece que la medida del gobierno debió ser acompañada, y ojalá que las alcaldías, las instituciones escolares y los padres de familia nos responsabilicemos ahora, dado que el gobierno, insisto, ha tomado esta medida, me parece de forma muy apresurada, de cómo poder preparar a los niños para eso. Es hora de hacer toda esta pedagogía en casa, toda esta formación en casa, de preparar qué tipo de actividades vamos a hacer afuera. No es salir porque sí, sino ver qué tipo de actividades tenemos y podemos hacer afuera de forma tal que nos cuidemos y cuidemos a los demás. Esa media hora sacarle el mayor jugo, pero en medio del mayor cuidado. Cuando hablamos del cuidado, Francisco, recordemos, puede sonar obvio, pero es que en lo obvio está lo importante. Las medidas que hay que tomar, las prevenciones y las precauciones que hay que tener con los niños. Con los niños lo más importante es ante todo la seguridad. O sea, los niños van a compartir espacios que van a estar usados dependiendo de la reglamentación que haga la alcaldía, cada una de las alcaldías, con adultos que están en ciertos momentos, pueden coincidir en ciertos espacios como los parques o las vías públicas, que están haciendo, en muy poco tiempo que les está dando las normas, están haciendo bicicleta, están trotando, están haciendo actividad física más vigorosa, y los niños pueden estar por ahí. Entonces es muy importante que los cuidemos, que siempre los tomemos de la mano. Por favor, enseñémosles a usar el tapabocas. El tapabocas no es un tema, y los que somos padres lo sabemos, colocarle un tapabocas a un niño es una cosa absolutamente difícil, y mantenerlo más de 10 minutos más. Entonces, por favor, en la casa practiquemos eso, enseñémosles a llevar el tapabocas, juguemos con el tapabocas con los niños, a ser médicos, a ser cirujanos o lo que sea. Inventémonos una buena historia para que ellos puedan, cuando salgan, cuidarse a través del tapabocas y cuidar también a los demás. Y por supuesto está todo el asunto del manejo de las vías públicas, de que no hagamos actividades en este momento que sean riesgosas y que conlleven, por ejemplo, lesiones osteomusculares que lleven a los niños al hospital. Solo con que tomen el sol, en mi opinión, solamente con que tomen el sol y salgan a caminar un rato me parece que está muy bien. Y mi recomendación de siempre, mejor que se queden en casa. Que el gobierno hubiera podido, por ejemplo, tomar esta medida a partir de la finalización del periodo escolar ahorita a finales de mayo o a mediados de junio, sobre todo con los niños más pequeños. Y también tenemos que tener atención, Juan Roberto, con un asunto fundamental, que es que ojalá no, en mi opinión, que no salgan tanto en bicicleta, en patines, que sean de verdad actividades físicas muy, muy seguras. Sí, es que me estoy acordando, usted tiene toda la razón, hombre, es que tal vez los que hoy menos saben de tapabocas son los niños, porque yo creo que todos han estado encerrados más de 50 días. Es decir, ahí es una pedagogía dura, grande, ¿no? Sí, claro. Esa es fundamental. Mire, sí, claro, y yo... Sí, adelante, Francisco. No, te quería compartir una experiencia que yo tuve aquí con mi hija cuando le enseñé no solamente lo del tapabocas, sino que es el COVID. Mi hija tiene 8 años, bueno, acaba de cumplir 9, y ella tiene escarcha, juega con escarcha. Todos los niños juegan con escarcha por sus tareas en el colegio.
Yo le decía, ponte escarcha en la cara, ponte escarcha en las manos, y mira que es difícil de quitar. Entonces, a través de muchos juegos les podemos enseñar no solamente el tapabocas, sino el contexto en el que está el virus y cómo se contagia. A los niños, y eso ya lo dicen muchos eruditos en la educación infantil, no hay que tratarlos de forma, entre comillas, infantil, en el sentido negativo de la palabra. Hay que hablarles de forma madura y compartirles todo el contexto en el que estamos, pero para eso necesitamos tiempo y dedicación, y ojalá que los padres de familia y también las instituciones escolares, Juan Roberto, que en ese caso el gobierno hubiera podido apalancar todo este asunto en los colegios que todavía están con clases en línea, pues se hubiera podido hacer este proceso pedagógico, pero insisto, todavía estamos a tiempo de hacerlo y de llevar a cabo mucha labor pedagógica para evitar un riesgo mayor a los niños y a la sociedad. Sí, oiga, muy crítico usted, lo veo, pero con unos argumentos muy sólidos los que usted nos da. Mire, tal vez una cosa final, y haciendo de abogado del diablo en esta charla interesante, Francisco, es, pero veámosle algo bueno. De todas maneras, que un niño salga, es que llevan 50 y pico de días, 60 días encerrados. Yo también tengo hijos y entiendo la angustia porque soy papá, como muchos de los que nos están viendo, pero hombre, al menos un ratico, que salgan así sea a correr un ratico, o caminar o lo que sea, media horita, eso yo creo que les despeja hasta el alma. Sí, de acuerdo. Pero, Juan Roberto, déjame decirte una cosa que es muy importante para los padres de familia. No nos contentemos y no estemos satisfechos porque los niños pueden salir 3 veces a la semana, media hora. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que los niños, ojo con lo que voy a decir, deben hacer actividad física vigorosa. Al contrario de los adultos, que es entre moderada y vigorosa, los niños todos los días tienen que hacer 1 hora de actividad física vigorosa. Vigorosa es saltar, jugar, correr. En casa pueden hacer muchas cosas, bailar, por ejemplo, de forma tal que si solamente nos contentamos con cubrir la medida del gobierno, que es 1 hora y media, si la sumamos en toda la semana, estamos cubriendo solo la 5ª parte de recomendaciones de actividad física prevista por la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí el llamado a los padres de familia es fortaleza, consistencia en estos momentos. Yo siempre digo que nosotros, los padres de familia, somos los primeros mentores y profesores de educación física de nuestros hijos, con nuestro ejemplo ante todo, que nos vean haciendo actividad física, que disfruten viéndonos, a nosotros disfrutar de la actividad física en casa para que ellos también puedan replicar ello, y que además tengan en cuenta siempre un aspecto fundamental, la actividad física, y sobre todo lo digo por todo el contenido que está en redes sociales y por lo que creo que en algunos casos algunos colegios han enviado a los niños, no es hacer la actividad física para los adultos, no es replicar un entrenamiento deportivo para un niño de 5 o de 7 años, es ante todo el juego. El juego es algo connatural de los niños y hay juegos de muchísimas clases, de diversas naturalezas, con los cuales los niños pueden disfrutar de la vida en este periodo, en casa y fuera de casa también. Un experto, Francisco Sandoval, quien es director del Centro Javeriano de Formación Deportiva, hablándonos de los niños. Javier, de verdad un gusto oírlo. Gracias por sus recomendaciones, que estoy seguro que serán de mucha utilidad para muchos de quienes nos ven a esta hora en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora. Un abrazo. Un placer, Juan Roberto. Muchas gracias y saludos a los televidentes. Muy bien. Francisco Sandoval hablando de los niños, la importancia de cómo manejar el tema de la salida de los niños a partir del próximo lunes, así sea por espacios de media hora. Una nueva pausa, ya viene don Ricardo Ospina con el radar aquí en Sala de Prensa. Continuamos en Sala de Prensa, estamos entrando en la parte final. Don Ricardo Ospina, como siempre en teletrabajo, lleva ya más de 50 días en esa situación laboral y nos habla del radar hoy, lo que tiene en su radar informativo, don Ricardo. Hola Juan Roberto, buenas noches. Sí señor, en teletrabajo cuidándonos como corresponde hasta el 25 de mayo. Hoy en el radar estará un caso que estremeció no solamente a Colombia, también a Chile hace un año exactamente. El caso de la misteriosa desaparición y luego el terrible asesinato de la mujer chilena Ilse Amori Ojeda, una mujer que había conocido a un ex policía colombiano, Juan Valderrama, en su país, y que aparentemente fue víctima de engaños por parte de este joven, quien la trajo a Bucaramanga, a Colombia, y posteriormente
luego de haberle quitado cerca de 100 millones de pesos colombianos, procedió a asesinarle luego de desaparecer su cuerpo. Este caso nos conmovió a todos, Juan Roberto, porque usted recuerda bien que de manera cínica Juan Valderrama, ante las cámaras y ante los micrófonos de los medios de comunicación de Colombia y de Chile, negaba cualquier responsabilidad y hasta salió a buscar a Ilse Amor y Ojeda, a pesar de que sabía que él la había desaparecido y que él la había asesinado. Hoy, finalmente, la justicia lo condenó en Bucaramanga a 36 años de cárcel, en una pena controvertida porque la Fiscalía llegó a un acuerdo con él para que aceptara su responsabilidad en los crímenes que se le endilgaban a cambio de una disminución de la pena. ¿Por qué fue polémico? Porque este fue un feminicidio y en principio algunos penalistas decían que no tendría por qué haber tenido ninguna rebaja de pena, tendría que haber pagado 60 años de cárcel. La hermana de Ilse Amor de Santiago dijo hoy que no están muy de acuerdo con la pena que le impusieron a este hombre, al asesino de su hermana, porque en 20 años con rebajas y con beneficios podría salir de prisión y que fue mucho el daño que le causó, entre otras porque no ha reparado con un solo centavo a la familia de la víctima. Un caso que nos estremeció y que hoy, un año después, demuestra que la justicia cojea a Juan Roberto y a veces llega. La justicia cojea, a veces llega como en este caso. Algunos pedían una pena mucho más alta, como lo decía don Ricardo. Terminamos sala de prensa. A continuación, Signo Pesos, aquí en Noticias Caracol Ahora. Feliz noche para todos.